Perrone con 3 también, excelente. Este señor creció 5, wow, buen medio centro a tener muy en cuenta, chicos. Caboré con 1 unidad. Ahí está, vendimos a Cancelo, que recuerden que está en préstamo. Grealish, Álvarez. En serio pensé que nos iba a ir un poco mejor, pero Dios santo. Sabemos que el City anda en problemas muy serios en la Premier League. De hecho, dicen que es muy probable que vaya o que descienda a la segunda división del fútbol inglés. En ese caso, deberíamos tener en cuenta que muy probablemente todas sus grandes estrellas se vayan. Haaland, De Bruyne, todos, incluso el señor Julián Álvarez. Jugadores que no estarán tal vez dispuestos a jugar en esa liga. Así las cosas, he decidido poner al Manchester City en la segunda división del fútbol inglés, vender a todas sus grandes estrellas y utilizar única y exclusivamente los juveniles. Todos estos chicos que no son tenidos en este momento en cuenta por el señor Guardiola, aquellos que están en préstamo, aquellos ignorados, todos esos son los únicos jugadores que vamos a utilizar en este episodio. El objetivo claro es volver a la Premier League y no solo eso, sino ganarla. Pero la pregunta más candente en este episodio sería, si jugamos muchas temporadas igual vamos a llegar y la vamos a ganar, pero ¿cuántas temporadas serán necesarias para volver a poner a los Citizens como los reyes de Inglaterra? Bueno, eso es la pregunta que vamos a intentar resolver en este episodio. No sé cuántas temporadas vayan a ser, 1, 10, 20, las que sean. Eso significa que no tenemos límite de temporadas. Ahora, para ponerle algo de dificultad a este modo carrera, he decidido establecer ciertas reglas que debemos cumplir a cabalidad. La primera de ellas es que no podemos hacer fichajes en segunda división. Desbloqueamos los fichajes única y exclusivamente cuando lleguemos a la primera división, a la Premier League. Ahora, una vez estemos en dicha liga, solo vamos a tener disponibles un máximo de 20 millones de euros para fichar, porque ya saben que el Manchester City tiene problemas de fair play, está muy caliente y no queremos nuevamente prender las alarmas del fair play financiero. Y por último, una vez estemos en Premier League, si queremos un presupuesto más alto, vamos a tener que quedarnos como mínimo en competiciones o clasificarnos a competiciones europeas o ganar alguna copa local. Eso nos desbloquearía 10 millones extras para la próxima temporada y de esta forma seguir en la medida que avancemos, vayamos mejorando, pues nos van desbloqueando 10 millones de presupuesto. Eso significa que, como en la vida real, si das buenos resultados, entonces te damos más dinero. Pero inicialmente solo vamos a tener 20 millones. Este equipo va a quedar con muchísimo dinero después de las ventas, pero solo tenemos acceso a 20 millones y eso si clasificamos a la primera división. Chicos, sin más, vamos a darle inicio a esto. Poderosísimo like, suscríbanse y veamos la plantilla que he logrado armar con juveniles. Esta es la plantilla. Yo sé que la intro se hizo un poco larga, pero es que quería contextualizarlos bien para tener claro de qué va este episodio, que no es simplemente un reconstruyendo, sino que tiene ciertas reglas y ciertas cosas que podrían hacer interesante este episodio. Ahí, como pueden ver, chicos, he traído todos los jugadores que están a préstamo. Perrone sí lo vamos a dejar, yo sé que tiene, bueno, casi todos estos jugadores tienen buen potencial. Perrone acaba de llegar, entonces lo vamos a dejar porque es muy joven. Doyle también, Harwood, perdón, Caboré. Por aquí tenemos a Gómez, portero también que lo tenemos aquí. Vamos a mirar, yo creo que vamos a cambiar ese portero. Bueno, en fin, aquí tenemos los recambios. Perfecto, todos estos son los juveniles del Manchester City. Este señor, es un canterano que yo creo que lo vamos a dejar de portero. Bueno, ya organizaré esto. Estos señores son los que se van a vender de aquí para abajo. Todo esto se va a vender. Inclusive Bustos, dirán que Bustos, pero Bustos ya tiene recorrido, tiene experiencia, entonces creo que es mejor venderlo para no tener esa ventaja, digámoslo de esa forma. De resto, todos a la venta. Yo sé que van a llorar por este muchacho, pero en fin, este señor también se venderá. Vamos al final del mercado de fichajes y veamos si logro venderlos todos. Si no se venden, igual los voy a liberar, porque pues no pueden estar aquí porque no queremos que jueguen partidos. En serio pensé que nos iba a ir un poco mejor, pero Dios santo. Lugar número 14. Qué locura esta temporada. Creí que no iba, bueno, que la Championship no era tan complicada. Bueno, asciende por allá el Watford, como pueden ver, y nosotros por poco descendemos. Quiero que miren el historial de transferencias para que no quede duda de algún tipo de ventaja, chicos. Ahí está, vendimos a Cancelo, que recuerden que está en préstamo. Grealish, no sé cómo se pronuncie. Álvarez, este es un canterano que, bueno, nos lo dieron al principio. Este señor lo prestamos. Vendimos a Stones y por aquí Laporte. Walker también ha sido vendido, a Kanji y Aki. Estos son los jugadores que vendimos, los otros no se pudieron vender, pero pues
tampoco jugar. Aquí hay que hacer una pequeña excepción porque por más de que intenté, fue imposible dejar que algunos me jugaran uno que otro partido. Este señor jugó 2 y aún así creció, este también creció, pero bueno, al parecer no fueron tantos los partidos que jugaron y eso es lo que importa, chicos. Veamos el crecimiento de todos los muchachos. Muy bien, veamos el desarrollo de nuestros muchachos, un crecimiento muy interesante el de todos. Hay 5, ese es nuestro goleador, ¿no? Ahí vamos en orden de el máximo goleador al menor. 6 unidades de crecimiento para este Rogers, Palmer con 5, muy bien Palmer, este Makiti o Makati, no sé cómo se pronunciará, 4 unidades, Fiorini con 5 unidades, el escocés, creí que era italiano este señor, Gómez, el español, 4 unidades, De Bruyne jugó 4 partidos, chicos, no lo puedo creer, este Couto, 3 unidades de crecimiento, Erling Haaland jugó también 2 partidos, hizo 2 goles, 2 unidades, pero ese no nos importa mucho. Doyle, defensa central, 5 unidades de crecimiento, Tedic, no, debe ser Tedic, el serbio, 4 unidades, Doyle con 3 unidades de crecimiento, muy bien, este Lewis con 4 unidades, Nike jugó solo 8 partidos, 3 unidades, de cara al futuro van bien, Rodri, este señor, el canterano, creció 6 unidades en calidad de préstamo, a ver, por aquí Ederson, estos señores alcanzaron a jugar, por Dios, eso no me lo perdonaré jamás, 2 unidades, y eso que simulé casi todos, o sea, bueno, estuve pendiente, pero aún así se me escapaban, Silva jugó 4 partidos, este Phillips también, Ortega, Gundogan, este Wilson, a tener muy en cuenta, miren, 5 unidades de crecimiento y no jugó tantos partidos, Slicker con 4 unidades de crecimiento, el portero, este defensa central con 4 unidades, este señor serbio también con 5 unidades y Perrone, el recién llegado al Manchester City, 4 unidades, este Harwood con 3 unidades, Caboret con 5 y el portero Trafford con 3 unidades. Muy buen crecimiento para nuestros muchachos. Vamos a la segunda temporada. Olvidé mencionarles que al parecer el Pep Guardiola no abandona el barco, en la vida real. Dice que no se va del club así descienda, entonces nosotros por eso continuamos con él en este episodio. Vamos a la segunda temporada. Termina la temporada y hemos ocupado el tercer lugar. Creo que pasamos o tenemos playoff. Déjenme ver aquí, playoff. Sí, señor, teníamos playoff y los perdimos ante el Brighton. El Brighton compró a Phil Foden, les anticipo eso. Ahí está, tienen a Phil Foden por 100 millones. Hemos vendido a Phillips, Mahrez, Ortega y Herrera. No pudimos vender a Haaland, es difícil que lleguen las propuestas por ellos, pero ahí vamos poco a poco. Veamos los números: 6 unidades de crecimiento para este Morgan, Palmer con 6 unidades de crecimiento, Delap con 6 unidades también, este Tedic, 3 unidades de crecimiento, interesante, 3 unidades para Sergio Gómez, el español, Perrone va poco a poco con 4 unidades, va creciendo bastante bien, diría yo, ¿no? Couto debe ser 5 unidades, Makati, 3 unidades de crecimiento, este Fiorini con 4 unidades, Lewis, De Bruyne se nos coló 6 partidos, que es difícil venderlos, chicos, debí haberlos sacado antes de empezar el episodio. Doyle con 3 unidades, Caboret con 3 unidades, van creciendo muy bien estos muchachos, 2 unidades de crecimiento para este señor, Harwood con 4 unidades, Lewis con 4 también, este Mbete con 4 unidades, Nye 4 unidades de crecimiento, Foden también se nos coló 3 partidos y Haaland también 3 partidos. Ay Dios con estos señores. Trafford con 5 unidades, Slicker con 3, este señor Philip el serbio con 4 unidades, Wilson con 3 unidades de crecimiento, Robertson con 4, Díaz también se nos coló 3 partidos, Rodrigo 3, por aquí Stephen todavía sigue en préstamo, muchachos. Ahí va creciendo también nuestro canterano poco a poco, fantástico. Ha sido muy complicado vender a Haaland y a los grandes jugadores, chicos, me va a tocar irlos liberando para no tenerlos más y que no nos jueguen más partidos. Se me complicó, debí haber hecho eso, haberlos cambiado de clubes antes de iniciar el modo carrera y no tener este inconveniente. Pero la verdad era que quería venderlos para ver a qué club se iban y tal vez predijéramos el futuro, ¿no? Esta vez sí creo que vamos directo a Premier League. ¿O tenemos playoff? No creo. No, nos vamos directo a Premier League. Y como no tuvimos, no ganamos ningún torneo, pues vamos directamente a las estadísticas. 6 para Palmer, Delapco también con 6, Gómez con 3 unidades, los más goleadores, ¿no? Rogers 5 unidades, Morgan Rogers, Perrone con 3 unidades de crecimiento, este Tedic creció 2 unidades, Fiorini con 4 unidades de crecimiento, Doyle 4 unidades, Makati con 3, Couto con 5 unidades, el brasileño, que tiene cantidad de posiciones para usarlo, miren, wow. Harwood con 3 unidades, Mbete con 3 unidades también, Caboret con
3 unidades. Trafford, 4 unidades. Este Lewis, brutal, 3 unidades. Doyle con 3 unidades. Slicker, el portero suplente, con 3 unidades. Knight con 3 unidades también de crecimiento. Stevanovic con 4 unidades. Robertson, 3 unidades de crecimiento. Niemi, el portero canterano, con 3 unidades, que será, wow, tiene el número 1, ¿por qué? Y este señor Wilson con una sola unidad de crecimiento, vaya, interesante. Entonces, esto nos desbloquea 20 millones de presupuesto para fichar. Por ahí de pronto alguna parte del terreno de juego voy a mirar qué refuerzo, pero yo creo que en todas las partes estamos muy bien. De pronto portero, bueno, ya veremos. Solo 20 millones tenemos de presupuesto, no lo olviden. Solo un fichaje podíamos hacer, muchachos, en esta temporada, dado que solo tenemos, como sabemos, 20 millones. Es lo único que tenemos, 16 millones. Este señor Jarrad Brandwhite, Brandwhite, buen fichaje, como pueden ver, es un chico con un gran potencial, 16 milloncitos. Necesitamos un defensa central, que era donde estábamos como más flojos, y también necesitamos un medio centro, pero no nos alcanza el presupuesto, ¿no? Ya gastamos, quedan solo 4 millones y con ese dinero no vamos a conseguir absolutamente nada. Así que vamos a ver qué pasa o qué sucede con este señor. Al menos de momento creo que no desbloqueamos 10 millones más, ¿no? Séptimo lugar. Wow, sí, desbloqueamos, chicos. 10 millones más tenemos de presupuesto, o sea, 30 para la próxima temporada, porque tenemos FA Cup. Palmer, 4 unidades de crecimiento, fue el goleador. 4 también para este señor Delap. Perrone con 3 unidades. Por aquí vemos a Rogers, con 4 unidades. 4 también para Gómez. Están gigantescos, ¿no? Este Tedic, solo una unidad. Couto con 3 unidades, va gigante también. James también con una unidad. Vaya, creció muy poco. Fiorini, 2 unidades para Fiorini. Este Lewis va como un volador, 3 unidades. Tuvo bastantes partidos, ¿no? Por aquí tenemos a este Philip con una sola unidad de crecimiento, no jugó tantos partidos. Trafford, 5 unidades para el portero, brutal. Caboret con 3 unidades. Doyle, 3 unidades de crecimiento. Este Bellis también o Taylor más bien, con 3 unidades. Embete, 2 unidades, no jugó tanto. Doyle se mantuvo, vaya, Tommy no tuvo crecimiento. Este Brandwhite con 2 unidades de crecimiento, 2 para este canterano que es nuestro portero suplente y tiene el 1, lo sigue teniendo el número 1, no sé por qué. Wilson con 2 unidades y este señor que se nos va, 3 unidades de crecimiento. Knight, una sola unidad, pocos partidos. Robinson también muy pocos partidos. Chicos, tenemos una plantilla muy interesante para la próxima temporada. Yo creo que podríamos colarnos ya en puestos de Champions o incluso ganarla, porque si podemos hacer, ya tenemos 30 millones disponibles, si pudiéramos traer un medio centro bastante crecidillo, bueno, pero es que 30 millones sigue siendo poco para un fichaje top. Bueno, ya veremos qué pasa. Un solo fichaje para esta temporada, porque solo tenemos 30 millones, 25.4 millones por este italiano llamado Edoardo Bove, o Bow, no sé cómo se pronunciará. Buen precio, sí, 25.4 millones, 80 de valoración global, medio centro. Esperemos que sea una buena decisión, porque es la única posición que siento un poco floja. Veamos qué sucede. Llegamos al final de la temporada y como pueden ver tenemos finalísima de Europa League. Creo que ganamos la Premier, que era el objetivo, y bueno, nos echamos también este trofeo al bolso. Sé que muchos se preguntaron qué pasó con Haaland desde la temporada anterior. Bueno, la verdad, chicos, Haaland no se vendió. Yo lo liberé porque estaba imposible. Quedaría como agente libre. La cuestión es que ahora mismo es del Manchester United. Aunque sin él también podemos ganar y tenemos un delantero centro magnífico. Chicos, campeones de la liga, muy apretada esta liga, 38 partidos, 38 fechas como siempre, ganamos 4, empatamos 9 y perdimos 5. Tuvimos 82 goles a favor, 50 en contra, con una diferencia de más 32 y 81 puntos, solo por encima, bueno, un puntico por encima del Liverpool, que nos estaba pisando los talones. Aquí tenemos Community Shield, ronda 3 y caímos ante este Lincoln. En la Carabao también caímos ante equipos pequeños, Fleetwood Town en ronda 4. Y como pueden ver, bueno, tenemos la Europa League. Un poco más de lo que nos exigía este reto. Interesante la plantilla. Mire, aquí tenemos, Haaland tiene 92 de media, pero nuestro delantero centro tiene 91. Bien, chicos. Empecemos con Palmer, que como pueden ver creció 3 unidades, 3 para este señor Delap, muy bueno. Perrone con 3 también, excelente. Este señor creció 5, wow, buen medio centro a tener muy en cuenta, chicos. Caboret con una unidad. Rogers solo creció 1, ven, interesante.
Este señor, 2 unidades nada más, jugó 13 partidos, muy poco. 3 para este Jarrett Brandwhite. Gómez con 3, gigantesco Gómez, pero es que jugó todos los partidos también. 2 para este Couto. Stevanovic con 2 unidades, solo jugó 3 partidos. El extremo izquierdo, este señor Bellis con 2 unidades de crecimiento. Fiorini, que ya no tuvo tanto protagonismo, solo creció 1 unidad. El escocés, el señor Knight, creció 1 sola. Bueno, no jugó sino 2 partidos, mal por él. Trafford, 3 unidades. Este portero, muy buen portero, tiene 24 años nomás y mírenlo. Están 86. Lewis, este lateral derecho también a tener muy en cuenta. 3 unidades de crecimiento, jovencitos. Doyle, 2 unidades de crecimiento, perdón. Mbete con 1 unidad. Tedic con, bueno, sin crecimiento se mantuvo. El canterano, bueno, solo jugó 2 partidos, creció 1. Wilson Esbrand, 3 unidades. Robertson con 2 unidades, un solo partido jugó. Y Doyle también muy poca presentación, 1 unidad, tal vez necesitan más oportunidad. Financieramente hablando, chicos, dejamos un club bastante rico, bueno, porque solo gastamos básicamente, qué sé yo, 40 millones, 50 millones en fichajes, pero pues de sobra los dimos en boletería nada más, ¿no? En solo camisetas tal vez. Delap es el más costoso con 172.5, este señor con 166.5, 158 para Palmer, los 3 más costosos, seguidos por Rogers con 148, Gómez con 146, Perrone con 137, 114.5 millones para este señor, Caboret con 90.5 millones, qué plantilla, 74.5, Lewis con 73, este Trafford con 58, el grandísimo portero, Fiorini con 32 millones, Brandwhite con 30 millones, 30.5, 27 para este señor Doyle, Stevanovic con 24 millones, un 18 para este señor, todo le resta un año de contrato, bueno, la mayoría, 15.5 para Doyle, Mbete con 12 millones y 5.5 para nuestro canterano, Wilson con 5 millones, Tedic cayó un 3%, 4.6 millones, Robertson 4.1 millones, creció bastante, y este señor Knight con 3.8 millones. Esto nos dice que nuestra plantilla está por encima de los 1.500 millones, 1.521 para ser exacto. Bueno, recuerden que esta es solamente los juveniles de este Manchester City. Chicos, ¿qué tal si vemos, para finalizar el episodio, vemos el resumen de lo que consiguieron, aunque no fue mucho, pero pues, hombre, veamos un resumen chiquitín y finalizamos el episodio. Cuando digo chiquitín es porque realmente es muy chiquito. Vamos rápido con esto, que al final nos interesa, muchachos. Conseguimos una liga, una FA Cup, una Community Shield y una Europa League. Esto nos da un total de 4 títulos, lo cual no lo veo tan mal teniendo en cuenta que, hombre, esto fue única y exclusivamente con juveniles, ¿no? 0 estrellas. Por otro lado, hemos dejado una plantilla valorada en más de 1.520 millones, bastante bien, creo yo, no sé. Y fueron necesarias 5 temporadas, muchachos. Ojo, 5 temporadas para pasar de el equipo que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla, un equipo con una delantera de 85, un medio de 87 y 84 de defensa, a un equipo de 87 de delantera, 86 de media. Bueno, ahí sí bajamos un poco y subimos en la defensa, o sea, nuestro medio campo sí perdió calidad un poquitico. Chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este reto, este experimento, como lo quieran llamar, o este reconstruyendo, o más bien esto es como un reestructurando, ¿no? Como quieran. Espero les haya gustado. Esperemos que en la vida real esto no pase realmente, porque nos gusta el City. Para muchos de nosotros el equipo es un equipo muy bien estructurado, es un gran club, es uno de los mejores del mundo, y ojalá pues no le pase nada o no lo desciendan, pero pues si está en problemas sí tiene que solucionarlos. Chicos, de mi parte no es más. Poderosísimo like, suscríbanse, se viene algo maravilloso con el Barcelona que sé que les va a encantar. Solamente denme tiempo, poderosísimo like. Adiós.